La idea de la llorería sale de la frase que se usa en España para cuando no quieres preocuparte de los problemas del otro, te llaman a llorar, a la llorería. Tú vete a tu rinconcito con tus propios sentimientos y no hables de ellos, que es justo lo que nosotros queremos destigmatizar, que sí que se puede hablar de los sentimientos, que si estás mal puedes estarlo, si necesitas parar, si necesitas priorizarte a ti mismo, hazlo. Y por supuesto, si necesitas ayuda, pídela. Somos una plataforma de psicología online. Lo que hacemos es ponemos en contacto usuarios que están buscando ayuda psicológica con psicólogos colegiados y seleccionados por nuestro equipo. Como ya contamos con cientos de psicólogos, además, somos capaces siempre de encontrar la persona más adecuada para ti, para tu problema, sea un problema de ansiedad, de depresión, de pareja o lo que sea, ¿no? También un tema de autoestima.